Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Elena Hidalgo es muchas cosas. Es madre, es abuela, es docente, es investigadora. Es también un poco, o un mucho, una mujer rural. Sí. ¿Quién es Elena Hidalgo? Básicamente, yo creo que tengo una historia muy ligada al campo. Entonces, de alguna manera, yo puedo decir que soy una socióloga de campo. ¿Dónde creciste, Elena? Nací en la ciudad de San Juan, pero mis primeros años, digamos, mis padres en ese momento mi padre era un agricultor que decidió cultivar en Mogna, que era probablemente más remoto, más alejado del Mogna actual, digamos, ¿sí? Entonces, mi madre se había casado con mi madre, que trabajaba eventualmente también allá, y formaron una familia, y allá estuvimos las dos, mi hermana, que era primero, y después yo. Vivimos un tiempo alrededor, supongo, de hasta los 3, 4 años, y después ya se trasladó la familia a la ciudad de San Juan, porque mi hermana empezaba su escuela primaria, y para mi padre y mi madre la educación era muy importante. Entonces, con motivo de darnos una oportunidad educativa mejor, fue que ellos abandonaron su sueño de vivir en el campo. Pero fue el sueño de ellos, y eso creo que lo lleva uno en los genes. Eso te iba a preguntar. ¿Cuánto de esa vida en Mogna marcó tu presente, marcó tu pasado y también tu futuro? Sí, en realidad estudiamos obviamente la primaria y secundaria, yo egresé de la escuela normal, y esas cosas del destino. A mí me llegó una posibilidad de una beca para estudiar una carrera de superior, que en ese momento era una tecnicatura o algo así, en economía y sociología rural. Entonces a mí me parecía fantástico, pero yo no podía aplicar porque no había egresado de una escuela técnica rural, digamos, venía de la Escuela Normal Sarmiento, pero como tenía un buen puntaje y mi vocación de campo, pude aplicar, gané la beca y fui a estudiar a Buenos Aires durante 2 años. Ajá. De ahí, eso me ayudó a poder aplicar a un concurso en el INTA. Entonces, para mí el INTA tenía que ver mucho con el desarrollo rural, de hecho lo es. Pero yo era muy joven, 19, 20 años, gané ese concurso y empecé a trabajar en extensión rural. Ese era mi trabajo, soy extensionista en el área rural. He trabajado toda mi vida, digamos, cooperando o pensando o contribuyendo al desarrollo rural en San Juan, en la provincia de San Juan, y mis compañeros de trabajo siempre fueron ingenieros agrónomos. Yo a la par estudiaba sociología y era la pata social de los equipos técnicos. ¿Y qué hace un extensionista rural? Sobre todo una mujer extensionista. Sí, era muy interesante porque cuando ingresé al INTA tenía otra estructura, digamos, había una estación experimental, agencias de extensión que transferían el conocimiento tecnológico, digamos, a productores y a familias y a comunidades que esas familias integran. Entonces, había gente que trabajaba en juventudes, había gente que trabajaba con familias y con mujeres, y otro grupo que trabajaba con productores. Los productores eran ingenieros agrónomos, también lo eran los que trabajaban con juventudes, y había ese ámbito que era más de mujer. Entonces, por eso yo estudié sociología rural, porque al trabajar con el ámbito de familias y mujeres en un equipo sociotécnico, necesitabas herramientas teóricas, más allá de la vocación de comprender la vida rural y la perspectiva de la mujer en épocas en donde la mujer su ámbito era doméstico. Claro.
¿Y qué cambió de aquellas comunidades con las que contactaste dando tus primeros pasos a estas comunidades rurales de hoy? Porque vos seguís vinculada Sí. a este trabajo, si bien en INTA... Recientemente me jubilé. te jubilaste. Pero después de 47 años de trabajo. No te imagino jubilada, de verdad. Entonces, bueno, digamos, hablando con el director nacional del INTA, me invita a incorporarme como profesional asociado, se llama. Bien. Que es una figura en el INTA en donde uno puede seguir trabajando en áreas de interés institucional, digamos, y de las personas, para las personas que quieren hacerlo, obviamente. Uh-huh. Y uno se incorpora, pero con menos, digamos, rigor en términos de cumplimiento, Claro. solamente trabaja en función de objetivos. Bien, qué bueno. Así que estoy adscripta ahora a la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales. Bien, O sea, es un área muy interesante en donde el INTA se vincula en cooperación internacional con otros países de nuestra región, del Caribe, de África. Hay muchísimos convenios a nivel nacional del INTA, hay inclusive laboratorios de investigación en el exterior y demás. Y te decía, ¿qué cambió de aquellas comunidades? Porque, bueno, no sé si el ritmo de los cambios en las comunidades rurales es tan acelerado como puede ser en una comunidad urbana. ¿Qué hay de aquellas comunidades a estas de hoy? Bueno, en realidad uno puede ver el cambio, ha cambiado muchísimo. O sea, solo imaginándonos el rol de la mujer en esos ambientes familiares, domésticos, intrafamiliares, de alguna manera, a mujeres que ahora, aún dentro del ámbito rural, tienen una... yo veo a las mujeres formando parte de los consejos asesores del INTA y veo el cambio. Veo mujeres que están a cargo de empresas y que son muy activas y muy innovadoras en términos de animarse a cambiar, de animarse a hacer cosas. Vi durante el terremoto un Caucete destruido. Yo trabajaba en la agencia de extensión de Caucete y había hecho un trabajo sobre actitudes hacia el cambio, porque siempre me fascinó hacer investigación en el área. Investigación en el área social es tan importante como hacer extensión. Mejor dicho, no se puede hacer extensión si no se investiga. Claro. Entonces, había hablado muchísimo con familias y con comunidades, porque me interesaba mucho la relación entre los precios del vino, de la uva, y los salarios de los obreros de viña, las capacidades o potencialidades de desarrollo rural in situ en sus propias comunidades. Había muchísimo trabajo por hacer y de hecho yo me involucré desde muy joven en un trabajo que era más que trabajo una oportunidad, ¿sí? Porque los cambios se hacen con la gente. Exacto. Entonces, con todos ellos y una vinculación institucional muy estrecha, trabajamos fuertemente en diferentes facetas, que es la multiplicidad de roles que las mujeres llevan a cabo. Desde mejorar sus conceptos en lo que hace una dieta, de lo que necesitan los niños para crecer sanos, porque sobre todo cuando las madres tienen pocos recursos, había que hacerles entender que no se podía, suponete, vender los huevos, que tienen alto valor biológico de proteínas que los niños necesitaban, para comprar picadillo de carne, claro, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿cómo balancear una dieta? ¿Cómo producir alimentos? Mucho antes de que apareciera el ProHuerta, nosotros estamos promoviendo con las semillas del INTA buenas huertas, buenos cultivos, dietas equilibradas, el trato con los niños, el evitar el tema de la violencia, promover la lactancia materna, bueno, múltiples cosas, mejoramiento del hogar, tratar el mejoramiento de la vivienda, el cuidado del peridomicilio, el tema de la potabilización del agua. Bueno, hay múltiples aspectos que hacen en los derechos de la mujer como ciudadana. Eran algunos de los tantos temas que tomamos. Vos nombraste ProHuerta y yo creo que ese es un capítulo, tal vez uno de los más importantes de tu vida. ¿Qué fue ProHuerta para vos?
ProHuerta, bueno, en lo institucional fue una alianza estratégica entre una institución que genera tecnologías para mejorar la producción y otro, que eso dependía del Ministerio de Agricultura, ahora de Agroindustria, y por otro lado, un Ministerio de Desarrollo Social que tiene que ver con la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Entonces, la alianza estratégica, ¿cuál era? Era muy simple, hacer que las familias puedan producir alimentos de la mejor calidad posible, con un manejo agroecológico, orgánico, de producir alimentos lo más inocuos en términos de frescos, y que estuvieran disponibles para que las familias pudieran usarlos de la mejor manera. Eso es bastante simple, pero implicó una tarea, una estrategia metodológica que era muy buena, no solamente la alianza entre dos instituciones, sino que en terreno se sumó un voluntariado y una red institucional muy fuerte que hizo que ese programa fuera muy exitoso, pero por la estrategia de intervención. Exacto. Porque nosotros vemos en todos los países de Latinoamérica, Caribe, África, qué sé yo, países que tienen situaciones de pobreza y de desnutrición y muy, muy serios, Haití, por ejemplo, tienen capacidad de servicios de extensión y demás para hacer huertas, o sea, eso. Pero la estrategia de decir, no, esto no lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer la sociedad civil, exacto, es una alianza también. Entonces, nosotros, por ejemplo, en San Juan tuvimos, y eso a mí me da mucho orgullo como sanjuanino, que hemos podido mostrar en otros lugares que esa alianza se puede implementar en forma exitosa. Porque a un grupo de 12, 15 técnicos, sumarle 1.200 voluntarios es otra cosa. No son 15 técnicos, son 1.200 voluntarios. Y se le suma 600 instituciones que están trabajando a la par. Entonces, eso es casi una revolución productiva, porque llegamos a 23.000 familias que tienen su huerta. Ahora esto tiene que ver también con una decisión que tomó el Estado de tener este rol tan activo, ¿no? Y uno mira que por ahí esas políticas no se sostienen en el tiempo. Ahora, bueno, de hecho se está encarando este programa de las famosas GAL, ¿no? O sea, de la gestión alimentaria. Sí. Pero para el abastecimiento local, o sea, les dicen a los productores que cultiven para vender. Sí. Es distinto a lo que proponía ProHuerta, ¿no? Hay varias cosas a considerar. Cuando uno habla de instalar la costumbre, el hábito de mejorar, digamos, de producir alimentos para el autoconsumo, es un cambio en la conducta y no son fáciles ni rápidos y hay que demostrar que son consistentes. Para tener una huerta en San Juan se necesita muchísimo esfuerzo físico también, mantener en un sonda te quema todo, entonces hay que empezar de nuevo, hay que tener mucha constancia, vocación de hacer producir ese pedacito de tierra, pero cuando la gente empieza a cosechar, es como tener una verdulería en el fondo de la casa, y eso asociado a una pequeña granja, aún en espacios muy cercanos a la ciudad de San Juan, hay propuestas tecnológicas que te permiten tener, producir no solamente el verdeo, ajá, sino también planificar el cultivo para poder cosechar durante todo el año, las cosas más básicas. Entonces, te asegura, es como tener una despensa. Claro. Inclusive, la gracia está en producir y conservar. Entonces, se genera una situación de despreocupación del día a día de tener dinero, sí o no, para comer. Elena, mientras transitabas por ProHuerta y todo esto y te ibas formando,
también tu familia se iba formando. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue un proceso que tiene que ver con tu pregunta anterior. En realidad, todos los cambios que han habido en la historia de San Juan, hemos tenido épocas de muchas crisis provocadas por la sequía, provocadas por factores, digamos, de ámbito provincial, de ámbito nacional, de ámbito regional o internacional, han ido incidiendo en nuestras economías provinciales y en la vida de la gente. Entonces, cada vez que nosotros teníamos un ciclo de sequía largo, como uno que tuvimos alrededor del 80-85, 5 años de sequía, el empobrecimiento se hace notar, se ve, se percibe. Entonces hay que salir fuertemente a apoyar, a veces escuchar a la gente y tratar de resolver las cosas que en conjunto la gente podía hacerlo. Claro. Y a veces en forma asociada, grupal. ¿Sí? No siempre los problemas se solucionan solos. Tiene que haber un vínculo con la gente y van saliendo soluciones, así como salen los problemas. Entonces, esos momentos exigían a los extensionistas que trabajábamos en el campo mucha más demanda. Y ahí es donde, para mí, eran los momentos de mayores desafíos, porque también mi familia iba creciendo, también... ¿Cuántos hijos tenés, Elena? Yo tenía, tengo 4 hijos, pero tenía 3 y me salió la oportunidad de una beca. ¿Para irte dónde? Para irme a Estados Unidos a estudiar. Bueno, yo lo que quería estudiar era ecología humana. Ajá. Y porque había trabajado toda mi vida con ingenieros agrónomos, y veía directamente la influencia que tiene el ambiente físico natural, el ambiente biológico en la vida social. Entonces, eso me corría de la sociología rural o de la sociología en general a la antropología, que no tenía nada, y más aún a la ecología humana. Entonces, ¿dónde habían facultades de ecología humana donde yo pudiera asistir? Bueno, no habían muchas. Entonces, en Canadá y más al sur, en Michigan, habían facultades que habían desarrollado un modelo de ecología humana y tenían una trayectoria muy interesante. Así que yo apliqué, tenía el problema del idioma, yo no tuve que aprenderlo. ¿Y te fuiste? Y gané el concurso en el INTA, lo primero, porque había mucha competencia por salir. El que era especialista en semilla quería hacer semilla, el que era el especialista en alfalfa, en suelo, en riego, en agua, todos competíamos por una instancia porque eso se concursaba. Entonces, recuerdo que yo pude, aprobar mis primeros niveles de inglés para poder aplicar, y luego perfeccioné mi idioma una vez que llegué. Pero bien. Partí con 3 hijos. Con los 3, y el marido. Sí. Y allá, cuando una de las primeras sorpresas es que llegó mi 4.º hijo, con lo cual yo tenía 4 hijos, y mucho apoyo familiar. Y entonces nació perfectamente. Este afán por saber sobre ecología humana o ecología social, ¿es lo mismo ecología humana que ecología social? Ecología humana ese es el nombre que corresponde, digamos. Lo que pasa es que acá hay una materia que se llama ecología social, que me toca dictarla, ahí entonces por eso me sale la palabra de ecología social, pero es ecología humana. ¿Qué respuestas aporta? Por ejemplo, se me ocurre el tema del éxodo rural, de las juventudes que se van de las comunidades rurales, este proceso creciente de urbanización que ocurre en todas partes del mundo, no solamente en San Juan. ¿La ecología humana tiene respuestas para este fenómeno? ¿Dice cómo lo revertimos o cómo lo frenamos? La ecología humana, como otras disciplinas, te ayuda a comprenderlo mejor, a analizarlo en un contexto más amplio, poder visibilizarlo y estimar y diagnosticar el problema más cercano en un marco mucho más amplio. Realmente tiene trabajar un
un problema complejo, con una perspectiva que no es focalizada solamente en el joven, porque a veces hay situaciones de contexto que tienen que ver no solamente con lo material, del deseo de decir, bueno, quiero comprarme mi moto, lograr las demandas que la sociedad misma le está generando, las tentaciones de la ciudad o de la vida moderna, que todo joven tiene derecho a cumplirlas también, ¿no es cierto? Sino también hay un ámbito que es ideovalorativo y tiene que ver con las cosas que es la respuesta a las necesidades que nosotros mismos estamos creando en ellos. Ahora el tema es poder darle posibilidades a que regrese, vuelva, aporte, se inserte y pueda desarrollar su lugar en el cual el vínculo es muy fuerte, porque lo vemos en los jóvenes demógrafos mismo, en las ocasiones, digamos, en donde son llamados a contribuir, están todos, porque no es que se olviden de Mogna, están ayudando a las familias que se quedan allá. O sea, ellos tienen un rol importante en el sentido de que no desaparecen del territorio, están siempre presentes en los que se quedan y los que se quedan en los que están afuera. Tiene que ver esto también con la idea de progreso, ¿no? O sea, que entendemos por progreso. Es irse de un lugar para vivir mejor, ¿en qué sentido? O sea, tener más bienes, tener más cosas. Así es. Pero perder un estilo de vida que no sé si se pierde, en realidad se adquiere uno nuevo. Bien. Bueno, ¿y alguno de tus hijos siguió tus pasos o se interesó también o tomaron distintos caminos? Mis hijos, bueno, siempre les hemos alentado a que cada uno tiene su propio corazón y cada uno tiene sus propias inquietudes, sus propios horizontes, sus propios sueños. Entonces, nosotros lo que sí le decimos que tienen que ser muy coherentes, muy seguros, que tienen todo nuestro apoyo en la decisión que ellos tomen, digamos, ¿sí? Entonces, cada uno tomó un rumbo muy diferente y estamos muy felices porque ellos están contentos haciendo lo que les gusta hacer, pero ninguno estudió sociología. Mi marido viene del área de la geología, tampoco ninguno, con lo cual estamos felices. Y en la tarea en el aula, los jóvenes que te llegan, no sé, ¿en qué año está esta materia que vos dictás, en qué año de la carrera? En realidad estoy digamos, soy docente y he sido muchos años docente investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales, en Sociología y en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Bien. En la de investigación. Esa materia está en quinto año. O sea que ya llegan con un background importante, claro. Sí. ¿Y qué perfil de sociólogo es el que se está formando en la Facultad de Ciencias Sociales hoy en día? ¿Con qué inquietudes llegan? Los chicos, digamos, nuestra materia dentro de la carrera es una materia que pretendemos que los conecte con el territorio de una manera mucho más fuerte que los cursados de las materias anteriores, porque no es una materia teórica, es una materia que pretendemos que le dé herramientas operativas para trabajar. Entonces, lo que sí hacemos, como están ya graduándose, es que inclusive salen como licenciados en sociología, pero también salen como profesores de sociología. Claro. Con lo cual tampoco bastan las herramientas pedagógicas, necesitan tener un marco conceptual en donde ellos sepan que no es solamente la crítica o la teorización, sino también tienen que gestionar y tienen que actuar. Y un sociólogo tiene que devolver a la sociedad cosas que la sociedad está esperando resolver, digamos, ¿sí? Bien. Entonces es muy interesante porque
Es un desafío, de hecho, es un desafío y bueno, es un semestre, no es un año, pero después ofrecemos algunos cursos también, unos seminarios, entonces se continúa. Hubo como un boom de la sociología ya por la vuelta de la democracia, porque la carrera estuvo cerrada y cuando se abrió yo recuerdo que sí, muchos sí. jóvenes se volcaron Muchos a estudiar jóvenes sociología. Muchos jóvenes se volcaron. Y los graduados se han ido insertando en diferentes ámbitos. Hace muy poco se cumplieron 50 años de creación de la carrera de Sociología en San Juan, que es la segunda después de la Universidad de Buenos Aires, es una vieja carrera. Y vemos que los graduados se han ido insertando no solamente en la facultad, sino obviamente en espacios, digamos, de salud, de educación, de previsión social, de otros lugares. Bueno, y en el área de agricultura es un área muy interesante. Ajá. Porque el trabajo con agricultores va más allá del cultivo, porque detrás de cada cultivo hay personas, hay familias. Y ese enfoque, al menos combinando lo técnico con lo humano, lo social, es necesario a la hora de ser más asertivos en las decisiones y en las maneras en que se trabaja con la gente. No es pasando una receta, bien, es compartiendo lo que la gente sabe también. Bien. A lo largo de tu vida, en esta formación tan rica, tan integral, tan diversa que has hecho en la Argentina, fuera de la Argentina, ¿quiénes eran tus modelos, tus inspiradores? ¿Hacia dónde mirabas o a quién mirabas y decías, yo quiero ir por ahí? Es muy interesante. Yo he tenido, cuando ingresé al INTA, que es básicamente donde yo he empezado a formarme, he tenido muy buenos formadores, muy buenos directores. Es un INTA muy claro, probablemente mucho menos compleja en su estructura operativa, y tuvimos mucha libertad, jefes que dieron libertad, eso es fantástico, porque uno podía justificar por qué trabajabas o por qué era necesario abordar tal temática desde el trabajo del INTA, y uno lo podía, si lo defendías bien, proponías un plan de trabajo, un consejo consultivo te daba el ok para trabajar, y los recursos siempre se consiguen. Yo muchas veces he conseguido recursos en el exterior y hemos hecho cosas que han sido innovadoras, como tener nuestro primer comunidad donde toda la comunidad y la extracción de agua era por bombeo solar y la iluminación, la comunicación, todo se daba. Nuestro primer pueblo con energía solar lo tuvimos hace muchos años acá en San Juan, en Valde de Leyes. Después hemos hecho bombeo y tratamientos de agua, también con proyectos internacionales en baldes del sur de Chucuma, por ejemplo, en localidades bastante alejadas. O sea, eso es que una institución te permita trabajar libremente y aportar inquietudes y tus propios conocimientos, porque obviamente yo cuando salía de la Universidad de Michigan, como no pude ir a recibir mi título del doctorado porque era muy caro el viaje, pero sí, bueno, no tenemos otro doctor en ecología humana graduado de la Universidad de Michigan en Argentina. Y bueno, yo estoy en San Juan. Qué bueno poder hacer cosas. Bien. Y ahora sí la última, te prometo que esta es la última. ¿Qué pensás que dirían hoy tu mamá y tu papá de esta Elena? Es mía. Creo. Gracias, Elena. Muchas gracias. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar.